Listo, voy a presentarlo. Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Claro, Buenas noches, con todos los participantes del curso internacional de Uroanálisis. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 11 con el tema de procesamiento de la orina fuera de los estándares. ¿Qué tan malo es? A cargo del químico farmacobiólogo Eduardo Ramírez Flores. Adelante, químico, ya podemos iniciar. Gracias. muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Veo que hay una buena participación, no solo en esta plática, sino en todo lo que es la jornada, que ya va a dar término la siguiente semana. Espero que hayan disfrutado mucho todos y cada uno de los ponentes que fueron de una gran calidad. Y pues cada tema es sumamente importante para todos nosotros como profesionales. El día de hoy vamos a ver lo que se denomina procesamiento de la orina, pero fuera de los fundamentos, de los estándares. ¿Y qué tal mal lo es? Y presenta un servidor. Cada uno de nosotros pues laboramos desde hace algún tiempo ya en los laboratorios. Sin embargo, esta plática también está enfocada a aquellas personas que quieren abrir su laboratorio próximamente o quieren implementar un área de uroanálisis o quieren mejorar el área que ya tienen como tal establecida. Para eso la recomendación es que sin ningún pretexto tengamos este apego a los lineamientos estandarizados. ¿Cuáles van a ser? Se los voy a presentar a continuación. ¿Para qué sirven estos lineamientos estandarizados? Como primer punto sería permitir tener repetitividad de un mismo resultado entre diferentes analistas. Es decir, cuando yo voy a mandar un estudio a otro laboratorio, pero yo previamente ya visualicé cómo se comporta esa orina, bueno, pues el otro laboratorio debe tener un resultado similar, muy similar. Nunca va a ser un resultado igual porque hay condiciones que hacen que varíen los resultados finales de este estudio. Pero también asegura que no tengamos sesgos analíticos ni de observación, sobre todo para las personas que apenas están comenzando a identificar morfologías de los elementos formes. También es como un requisito para certificar un área. Debemos tener este apego al menos a alguna guía nacional o internacional. Entonces, para los que no conocían la guía japonesa, se las voy a presentar. Es un compendio con 170 páginas de un contenido, en mi opinión, es muy bueno. Les voy a ir presentando algunas características muy básicas de ellas. Sin embargo, es una opinión de un servidor. Quizás ustedes, a la hora que revisen el documento, puede ser que no les sea tan de su agrado. En este caso, siento que para la estandarización, este documento es muy bueno, en el aspecto de que nos brinda claramente, paso a paso, lo que se debe realizar, tanto en la parte de recepción de muestras, de la preparación, de la microscopía, etcétera, ¿no? En cuanto a morfología, también tiene un contenido muy bueno, ¿sí? Esa morfología viene a veces con esquemas o viene a veces con microfotografías de alta calidad, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta guía se cumple por la calidad de la morfología. Sin embargo, la parte físico-química, es decir, la información que da acerca de la tira de orina es muy poca, ¿sí? A mi perspectiva. La siguiente sería la guía, bueno, perdón, faltó mencionar que aunque se vea así las letras japonesas en un principio, viene dividida, ¿sí? Viene una parte japonés y otra viene en inglés, por lo tanto se podría traducir sin ningún problema. Pasamos ahora a la guía europea. Contiene 96 páginas, por lo tanto es un documento amplio, en el que recae no tanta importancia en la estandarización, y mucho menos en la morfología. De hecho, no tiene imágenes de morfología. Si acaso nos puede hacer alguna descripción de algunos elementos formes, como los eritrocitos, los leucocitos, pero no van a encontrar una galería de fotografías en este caso.
Y la parte físico-química se va a defender muy bien este documento, ¿sí? Porque nos habla, pues, de la teoría reactiva y de algunos fundamentos. También mencionar que esta guía europea está más enfocada a la parte de microbiología, ¿sí? A los urocultivos. Entonces, la primera parte que sería de estandarización de los métodos y la parte físico-química está muy bien, pero después de esa mitad del documento se enfoca ahora a hablar de cómo se procesaría en el área de microbiología. Pasando con la siguiente guía, sería la italiana. Esa también, a mi parecer, es muy buen documento. Tiene 164 páginas. Le da menos importancia a la estandarización, ¿sí? Es un documento que se aboca más a la parte físico-química. De hecho, aquí vienen esquemas de algoritmos muy buenos y igualmente que el anterior, no se enfoca en la morfología, es decir, no vamos a encontrar rutos ni grandes descripciones. Pasamos a la siguiente, que sería la guía norteamericana, que es la GP16A3. Esta parte de la estandarización también la maneja muy bien, viene en idioma inglés. Quizás por ahí se pueden encontrar algunas traducciones al idioma que prefieran. La morfología sí lo maneja un poquito más, pero digamos que no es muy buena para empezar, para guiarnos, ¿sí? Y la parte físico-química tampoco es la mejor para aclarar todas nuestras dudas. Pasando al último documento, y de hecho la recomendación sería que ustedes leyeran todos estos documentos que están en el grupo de Euroanálisis, ¿no? Que los leyeran en ese orden como se los fui presentando, por la complejidad que poseen. Esta guía española comprende 97 páginas de contenido, de hecho está incluso avalada por el doctor Dalet, y siento a mi parecer que es de las más equilibradas, porque vean, la estandarización la maneja muy bien en cuanto a métodos, la morfología también tiene unas imágenes buenas, si bien no están tan variadas, es decir, no vamos a encontrar elementos tan raros, pero con lo que nos da pareciera que es suficiente. Igual en la parte físico-química se defiende muy bien, faltándole quizás solamente algunos datos puntuales para que pudiera ser, digamos, de las mejores guías. Entonces, en conjunto, no podemos decir que hay un documento máximo en el cual nos podamos basar, que traiga todo exactamente lo que queremos, sino que nosotros debemos basarnos en varias, al menos 2 o 3 de estos documentos. Y nos va a servir porque lo que leamos en un documento, al revisar el siguiente vamos a encontrar similitudes o un poco de diferencias. Entonces, va a quedar a final de cuentas en manos de nosotros el combinar o integrar todos esos documentos para tomar la mejor metodología. Realmente entre documentos no va a haber una diferencia grande, es decir, no les van a decir centrifuguen 1 mililitro y después otro que centrifuguen 10 mililitros, sino manejan parámetros muy parecidos. Una vez dicho esto, y suponiendo que nosotros ya sabemos todo este contexto, ahora pasamos a justificar el motivo de esta presentación. La propuesta sería evaluar el comportamiento de las muestras urinarias, pero fuera de los estándares propuestos por las guías, y conocer hasta qué punto se pierde la veracidad en los resultados. ¿A qué me refiero? Que nosotros cuando recibimos una instrucción, supongamos que hoy fue mi primer día en este laboratorio, soy un recién egresado, y la persona que estaba a cargo de esa área que me va a instruir a mí, me empieza a dar instrucciones. Entonces me empieza a decir, toma esta muestra de tal manera, centrifúgala de esta manera, rotúlala de esta manera, prepárala de esta manera. ¿Ok? Es una instrucción verbal, ¿sí? Que nosotros estamos confiando en que el que me está dando unas instrucciones correctas, ¿sí? Pero esto no sería correcto del todo, ¿sí? Alguien que va a instruir debería tomarse la molestia en algún tiempo de decir que esas instrucciones están basadas en un documento, ¿sí? Pero ocurre mucho, al menos aquí en México, que esta instrucción la recibo de ese químico. Pero a su vez, ese químico o ese técnico la recibió del personal anterior que estaba él. Y se hace una cadenita.
De manera que es lo que lo llamamos aquí en México como teléfono descompuesto. Y esto, ¿cómo se refleja? Que a veces el comunicar esa información verbalmente de persona en persona hace que vaya habiendo ciertos sesgos y que al final de cuentas ya no se apegan a lo que debe ser como tal un método estandarizado. Entonces, cuando nos dice este instructor, bueno, centrifuga, por ejemplo, a tal velocidad. Ajá, ¿y qué pasa si yo trabajo por encima de ese parámetro que me dice o por debajo? Por eso aquí estamos colocando la gráfica de Levy-Jennings, que es excelente para pues, el control de calidad, ¿no? En todas las áreas. Pero en esta parte, fíjense, digamos que lo ideal sería trabajar pues dentro de desviación cero, lo cual es muchas veces imposible. Siempre vamos a tener una variación, pero esa variación pues tiene cierta tolerancia, ¿no? Ahora, hablando en el examen general de orina que contempla pues muchos segmentos, está compartimentalizado tanto en la parte fuera del microscopio, que sería la físico-química, como dentro del microscopio. Entonces, nosotros, si procesamos la orina fuera de estos elementos, esa es la pregunta. ¿Podremos tener resultados fiables? Como parte también de la propuesta sería modificar las variables y conocer su influencia en el analito. Es decir, variar fuerzas, variar tiempos, variar materiales, variar metodologías, porque lo repito, las guías son solo guías, están muy bien hechas, ¿sí? Lo hacen personas preparadas, tienen revisiones, no se pueden publicar si están con demasiados errores, pero aún así hay que hacernos esta pregunta, ¿toda la ciencia es perfecta? Porque no sé, hace 150 años se pensaba que lo que se tenía en ese momento pues estaba bien, ¿no? En todos los aspectos, en la inmunología, en la farmacología, en todas las áreas se pensaba que ya estaba en un nivel de conocimiento muy bueno. Sin embargo, ¿qué pasó 50 o 100 años después? Pues nos damos cuenta que muchas de las cosas se estaban manejando mal. Entonces, hacemos la misma pregunta. ¿Estamos trabajando ya ahorita con la máxima perfección, con la máxima calidad, o todavía podremos mejorar estos métodos? Y como segunda subpregunta sería, ¿las metodologías están exentas de errores? Yo creo que no. Yo creo que todas las metodologías eh, pueden tener errores y es el objetivo de esta presentación, ver si realmente se cumple esa premisa. Otro punto sería promover que los analistas también realicen este tipo de experimentación, porque pues al final de cuentas todos somos parte de la ciencia y todos somos unos generadores de datos, ¿sí? De datos que les sirven a otros especialistas, otros científicos, que ellos no son generadores, sino son colectores de datos y lo pasan a siguientes personales que son pues quien genera la información a nivel mundial. Entonces, si yo los pongo aquí, por ejemplo, a este grupo de personas les digo, realícenme un frote sanguíneo, ¿no? Y realícenme un conteo celular. Bueno, el conteo de células hematológicas lo puede llevar perfectamente estas personas o este equipo automatizado, ¿verdad? Que pues esto generalmente se les llama juguetes caros, porque realmente pues sí nos emociona, ¿no? Tener un equipo de alta gama, de prestaciones muy altas, que lo podemos manipular y que nos haga la vida más fácil, ¿verdad? Sin embargo, hay una diferencia. Este aparato pues va a servir perfectamente, pero solo para su uso. Si este aparato de hematología yo le digo, revísame un examen parasitoscópico, pues no me lo va a hacer, ¿verdad? Si le digo a este aparato que me realice una prueba de inmunología, tampoco la voy a poder hacer. O sea, tiene limitaciones. Y sobre todo, entre estos dos, pues ellos son los únicos que pueden hacer ciencia, ¿sí? El decidir si se quedan solamente como procesadores de datos o de muestras, que es totalmente válido, o si pues quieren subir un escalón más y utilizar esa data que se creó, pues para mejorar las metodologías y los conocimientos. El alcance de estos experimentos que vamos a ver es que incluyen solamente orinas colectadas en frascos de orina estériles por micción de chorro medio matutina del paciente. Es decir, no vamos a tratar pacientes pediátricos o pacientes que traigan una bolsa recolectora, etcétera, porque sería muy amplio el experimento y en el caso, pues yo lo desarrollé
personalmente no tuve algún equipo de trabajo, sino que fue una idea que tuve para precisamente presentarla en esta jornada de conferencias. Las perspectivas son, ahora sí, que en un futuro pues se pueden realizar esos experimentos, pero con otros métodos de recolección, tal como son el sondaje, la función suprapúbica, la bolsa recolectora, etcétera. O sea, hay muchísima información todavía y muchísima materia prima para seguir generando este tipo de contenido. Y bien, empezamos con el homogenizado y vayan haciendo el ejercicio mental de ustedes cómo lo hacen en su área de trabajo. Bueno, al empezar, pues yo tuve que leer todos los documentos estandarizados para precisamente tener las mejores referencias para darles a ustedes, pues me topé con un problema muy grande. Revisé al menos todos los documentos que les presenté, las guías europeas, la japonesa, la italiana, la norteamericana, tienen muy buen contenido, pero su punto débil es al principio. Es un dato muy importante que parecería insignificante, pero vean, casi todos los documentos recaen en el mismo punto. Y dice, como primer punto es, mezcle la orina bien para generar uniformidad. Ajá, nos dice, mezcle la orina bien, y yo les preguntaré a ustedes qué entienden por mezclar bien. Mezclar de arriba para abajo, con movimientos circulares, ayudados de un agitador mecánico, con una pastilla magnética. Es decir, están presuponiendo las guías que nosotros ya tenemos una metodología para mezclar bien. Ahora, por lo tanto, pues es una situación graciosa, ¿no? Porque yo creo que olvidaron poner esta instrucción más clara, siendo que todo el demás contenido es demasiado específico, ¿no? Nos dice perfectamente cantidades, pesos, volúmenes, medidas del material, tipos de material, pero olvidaron bien cómo decir esto. Y ahora, cuando yo estaba observando esto, llegué al cuestionamiento, ¿no? De que, bueno, influirá entonces que yo mezcle de una manera y un compañero mezcle de otra, u otro laboratorio. Por lo tanto, empezamos con el experimento, ¿sí? Por ejemplo, la industria de alimentos, la industria farmacéutica, la industria de materiales, ellos sí tienen perfectamente entendido cómo se debe llevar a cabo una mezcla. Por ejemplo, si quieren ustedes preparar un comprimido de un fármaco, debe ser un mezclado perfectamente estandarizado. Tanto número de veces, en tantas condiciones, por ejemplo, de humedad, de temperatura, y el material también debe tener una cierta limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante. Si la industria farmacéutica no hiciera un buen mezclado, ¿qué pasaría? Pues nosotros, si yo consumo levotiroxina y no viene bien mezclada una de dos, o tiene una sobredosis o tiene una infradosis. Por lo tanto, los efectos en mi salud serían desastrosos o mortales. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia en otras industrias y en esta parte que es la de la salud no se le ha dado? Bueno, entonces entre todos vamos a ir viendo cómo se desarrolló este experimento. Vamos a subdividir. Vamos a tener el grupo de orina recién emitida, es decir, un paciente que nos haya dado su orina y que recién emitida se procese para microscopía. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si quieren, colóquenlo en el chat, cuántos de ustedes reciben una muestra de orina y a los 2, 3 minutos ya la están colocando en el microscopio? Bueno, súmenle 5 porque es lo que tardan en centrifugar, ¿no? Yo creo que la minoría. Yo digo que sí hay alguien que tenga pues esos recursos, el equipo, la logística. Sin embargo, la mayoría de nosotros, al menos ese proceso de recibir la muestra, de pasarla a otra área, tarda al menos 15 minutos en el punto más rápido, hasta 2 o 3 horas, ¿no? Y que ya estaría rebasando un poquito el tiempo de lectura, pero es la realidad, ¿sí? Coloquen en el chat ustedes cuál es el tiempo más corto que pueden recibir una muestra y después procesarla. Entonces, se entiende que en el primer punto, la orina emitida estaría perfectamente homogenizada, ¿verdad? Porque acaba de salir de la vejiga del paciente. En contraparte, ocupamos otro grupo de orina, bueno, que es del mismo paciente, sin embargo, la dejamos
sedimentar una hora. Es decir, la dejamos ahí quieta durante una hora. ¿Y qué pasa? Pues todos los elementos empiezan a sedimentar, ¿sí? El siguiente pareja de grupos va a ser la misma muestra, o sea, todos estos se trabajaron con la misma orina. Ahora, esta se va a agitar menos de 10 veces, ¿sí? Se dieron 5 movimientos circulares solamente. Ahora, este otro grupo también fueron movimientos circulares, pero ahora fueron 15 movimientos, ¿sí? Luego el siguiente par de grupos intentamos la agitación, pero que sería una inversión, ¿sí? Agarramos el frasco y lo pasamos de arriba para abajo. Y lo mismo se agarró un grupo que fuera menos de 10 agitaciones y otro que fueran más de 10 agitaciones. Por último, fue el combinar al menos estos dos movimientos y se generó otro resultado. Y esto les debo decir que no me dio, las condiciones no me permitieron realizar este experimento. Sin embargo, hubiera sido muy bueno para ver la magnitud o el cambio que tenía. Vamos a ver los resultados del experimento 1. Bueno, volvemos a decir, ¿no? La mayoría de los documentos nos dice, como primer punto, recibe tu muestra en un frasco adecuado, como segundo punto, mezclar, y como tercer punto, centrifugar. Ok, vuelvo a repetir, vamos a centrarnos en esta parte del mezclado. Y vamos con la primera pareja de orinas. Aquí es donde viene la parte exquisita de la plática, donde ya se ve tangiblemente esas diferencias. Estos son 4 tipos de orinas y, bueno, esta es la orina reciente, ¿sí? O sea, recién emitida, se centrifugó, por lo tanto, se forma el botón de sedimento, ¿sí? Al final del tubo, esta es una fotografía del acercamiento del tubo, por lo tanto, la muestra A1, pues tiene apenas algunas partículas que se observan, ¿sí? Este sería un sedimento algo escaso. La orina B1, sin embargo, registra un sedimento abundante, ¿sí? Ustedes pueden ver. La muestra X1, después de la centrifugación, mostró un sedimento moderado, ¿sí? Aquí podemos ver algunas partículas de color rojizo. Y la orina P1 mostró un sedimento casi nulo o nulo. El siguiente grupo es el que quiero que me entienda bien para que no se pierdan. Se dejó el frasco de orina 1 hora, perdón, 30 minutos, aquí le cambié. Fueron 30 minutos y ahora, sin ningún tipo de agitación, lo que hicimos fue decantar la orina, es decir, la mayor parte, que es la superior, fue la que se virtió en nuestro frasco de tipo Falcon, cada uno. Por lo tanto, si la mayoría de los elementos, podríamos decir el 98% de los elementos sedimentaron, entonces íbamos a tener una orina con la minoría de elementos. Y vean, la A2 no se puede ver ningún elemento, la B2 tampoco se le ve sedimento, la X2 tampoco y la P2. Por lo tanto, hasta acá vamos bien, ¿sí? Volvemos. El grupo 1 nos indica cómo se debería ver una orina recién emitida, ¿sí? Y el grupo 2 sería algo así como el control negativo. Por lo tanto, las siguientes agitaciones que hagamos se deberían parecer muchísimo a este grupo 1, ¿sí? Que sería como interpretación que a la hora de nosotros agitar, nosotros nos debemos acercar mucho a cómo se ve la orina emitida recientemente. Hasta aquí espero que me sigan. Y ahora no solo son fotografías de los tubos Falcon, sino de cómo se ve la microscopía. Ok, aquí pues solamente les voy a mostrar una foto por orina porque sería muy extenso mostrar más de, no sé, 10 campos por orina, ¿sí? Sería algo muy grande. Entonces, bueno, para el grupo A1, que sería el control positivo, vean, aquí lo que podemos observar es una gran cantidad de partículas, sobre todo lo que parece proteína oromucoide, algunas bacterias y cristales de fosfato amónico magnésico, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos como control positivo. Para la B1, su control positivo serían esta especie de maclas rotas o quebradas o inestables de ácido úrico anhidro, ¿sí? Entonces estamos hablando que son maclas de alrededor de 500, 600 micras. Para la orina X1 vemos que lo que contiene son algunos elementos formes como bacterias, un poco de leucocitos quizá, y unos cristales observables de ácido úrico
anhidro, ¿sí? Pero estos eran más pequeños, estos eran entre 10 y 20 micras. Y para la orina P1 seleccionamos un sedimento que contuviera algunos leucocitos, bacterias y uno que otro cristal y alguna que otra célula escamosa. Y vemos ahora su control negativo, como en cada orina vemos, no la vemos totalmente vacía, sí vemos un poquito de elementos, pero sería lo mínimo. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente grupo, ¿sí? Este subgrupo es el que le vamos a hacer movimientos circulares. Pongan en el chat también cuántos de ustedes realizan solamente movimientos circulares y vamos a ver la influencia. Ahora, todo este grupo de arriba hicimos menos de 10 movimientos circulares, ¿sí? Puede ser en sentido y en contrasentido del reloj. Por lo que después de centrifugar, veamos la orina A3, sí tiene una cantidad de sedimento abundante, este parece un poquito escaso, este parece intermedio y este parece escaso. Sí se llegan a parecer al grupo control positivo. Pero ahora comparémoslo con las orinas de la parte inferior, ¿sí? Que sería donde se le dieron más de 10 movimientos circulares. Al parecer no hay tanta diferencia de la parte macroscópica. Aquí sí hay un poquito más de diferencia, se ven más elementos que arriba. Aquí también se ve ligeramente aumentado y aquí pues no hay cambio perceptible. Pero vamos a ver ahora estos mismos grupos, pero en la parte microscópica. Espero que me vayan siguiendo. Voy a ir muy despacio para que me entiendan esta parte que es un poquito compleja. Bueno, ahora sí pasamos. Este grupo, si se acuerdan, es el que tenía proteína uromucoide, algunos otros elementos y cristales de estrubita o fosfato amónico magnésico. Vean, entonces, vamos a comparar el de arriba con el de abajo. Simplemente aquí colocamos luz polarizada para que fuera más fácil observarlo. Y vean cómo se hay una diferencia. Al menos estos elementos birrefringentes serían los cristales de fosfato amónico. Y vean cómo aquí hay, podríamos decir que más del doble, ¿sí? El doble, un poquito más del doble de elementos que acá. Por lo tanto, concluimos que aquí sí hubo una influencia positiva de agitarlo más. Pasamos a la orina B, donde vemos claramente una diferencia enorme, donde aquí se contempla una macla cuando se agitó más de 10 veces y aquí no se observa esa macla, ¿sí? Recordemos, el control positivo nos mostraba maclas de entre 100 y 200 micras de longitud. Pasamos a la orina X3. Respecto a la orina X4, volvemos a notar un aumento ligero. Esta vez podría ser un aumento al menos como del 20-25% de más elementos encontrados aquí que acá. Y pasamos a la orina que tiene bacteriuria y leucocituria. Por lo que encontramos un aumento no tan grande. Realmente aquí no se utilizaron herramientas estadísticas por la complejidad y el tiempo. No me lo permitieron, sin embargo, al menos con la vista podemos ver que sí hay una diferencia. Pasamos ahora al tercer subgrupo de orinas, donde la agitación no fue en círculos, sino movimientos verticales, o como también se les llama por inversión. Vean, también volvemos a comparar, menos de 10 inversiones versus más de 10 inversiones, pues no parecen tener tanta diferencia a nivel macro. Lo mismo con la B, lo mismo con la orina X y con la orina P. Pero vamos a ver ahora en la parte macroscópica, que es de mucho más importancia, esta diferencia. Vean, si se hace este movimiento por inversión menos de 10 movimientos, bueno, obtenemos una buena muestra, ¿verdad? Al menos es una mejor muestra que con movimientos circulares, ¿sí? Se parece un poquito más a nuestro control positivo. Ahora comparemos esta de menos de 10 movimientos con esta que tiene más de 10 movimientos. Sí podemos ver que hay un aumento, ¿verdad que sí? Al menos podremos decir que hay un 40, 50, 60% más elementos acá que acá, ¿sí? Volvemos al caso donde esta orina tiene maclas. Vemos que por inversión, ahora sí se observan estas estructuras. Me voy a regresar. Vean cómo en el movimiento circular, menos de 10 movimientos circulares no se capta ninguna macla. Regresamos.
Y ahora con movimientos de inversión, pero menos de 10, sí podemos tener ya ahora estas estructuras aproximadamente de 100 o 90 micras. Pero si nosotros hacemos la inversión más de 10 movimientos, ahora sí concentramos mucho más estas maclas que son de nuestro interés y obviamente radica mucho en el diagnóstico final, ¿verdad? Que reportemos esta cantidad mínima, aunque es grande, pero es mínima, a que reportemos esto. Pasamos al caso de la orina X y aquí observamos cómo se recuperan los cristales tanto de oxalato de calcio monohidratado como los de ácido úrico, ¿sí? Cosa que me voy a regresar. En los movimientos circulares también, pero en una menor cantidad. Vean, aquí están los oxalatos de calcio monohidratados y los ácidos úricos. Volvemos acá. Y ahora vemos cómo si hay un incremento de estos elementos por agitarlos más de 10 veces. Pasamos ahora con la orina con leucocitos y bacteriuria, con la cual vemos que este tipo de agitación, aunque sea menor a 10, tiene, digamos que mayor recuperación que los movimientos circulares. Pero si aumentamos la inversión a más de 10 movimientos, tenemos todavía más recuperación de estos elementos. Entonces, aquí va una primera conclusión. ¿Qué pasaría si juntamos dos de los mejores movimientos, que sería inversión más de 10 y movimientos circulares más de 10? Pues automáticamente, por inducción, obtendríamos el movimiento adecuado, ¿verdad? Para nuestras muestras, para que se asemeje más a la orina control positivo. Bien, aquí les hago un poquito de acercamiento para que ustedes observen con mayor detenimiento todas esas estructuras que poseía esta orina. ¿Ven? La que tenía fosfatos amónicos y proteína y algunos otros detritos celulares. Ahora la siguiente son estos campos que se observaron, los cuales tenían estas maclas de gran tamaño. Pasamos a la siguiente, que es la que contenía, era muy particular esta muestra, de hecho tenía cristales de ácido úrico, de oxalato monohidratado, pero algunos de cistina, ¿sí? Esta orina estaba bastante rica en contenido. Y esta fue la orina que ocupamos para evaluar cómo se comportaban los leucocitos y las bacterias. Bueno, antes de pasar al siguiente experimento, aclarar que realmente, como les comento, la metodología, los recursos que ocupé, el tiempo, no me permitieron hacer un trabajo realmente bueno en cuestión de que se pudiera publicar. Tampoco era el objetivo, puesto que ya existen publicaciones. Hace unos días estuve platicando con el doctor Víctor Sarmiento, con el químico José Ángel, y me hicieron esas observaciones, que esos experimentos ya estaban registrados hace tiempo y ya tenían sus resultados bien establecidos, etc. Pero nuevamente vuelvo a decirles, no porque un artículo esté publicado, o sea, existen millones de artículos, pero todos ellos tendrán el 100% de veracidad o tendrán algunas fallas. Como científicos, nunca debemos suponer algo, ¿sí? O tenerle 100% de confianza a un documento. Sí, como científicos, históricamente siempre se ha hablado de que se tiene que comprobar, ¿no? Si se tienen los recursos, el tiempo y sobre todo las ganas de hacer ciencia, pues yo les invito a que hagan estas comprobaciones, que es muy bueno porque pues solo habría de dos resultados, ¿no? Que comprobemos que realmente está correcto el científico que hizo ese experimento y le damos mayor veracidad a ese experimento o a esa metodología, o la contraparte, que demostremos que estaba mal hecho. Entonces, de las dos maneras se va a enriquecer la ciencia en nuestro país y en nuestro continente. Vamos a pasar al experimento 2, que también fue muy enriquecedor. Y aquí es la influencia de los conservadores. Bueno, este fue el diseño experimental, ¿no? Vean cómo tomé aquí el documento de la guía española, que dice que las orinas deben examinarse antes de las 2 horas posteriores a su recolección. Y aquí incluso nos da una temperatura de almacenamiento, que sería una temperatura de refrigeración. Bien, aquí tenemos muchas variables por cambiar, que podríamos usar en estos conservadores en orina recién emitida,
orina sin conservador, evaluarlo a diferentes horas, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los tubos que yo elegí, porque pues, son los más fáciles de conseguir en mi caso. Son los tubos de BD. Y estos tubos contienen conservador y están hechos específicamente para realizar el uroanálisis. Si alguno de ustedes no los conocía, se puede manejar solamente este frasco o se puede acoplar otro sistema que es el tubo de recolección. Perdón, es el frasco de orina con tubo con tapa azul y contiene una etiqueta. A la hora que ustedes le quiten la etiqueta, se despliega una especie de aguja. Entonces ustedes colocan el tubo, no tengo ahorita el frasco, pero ustedes colocan el tubo dentro del frasco y este absorbe por vacío la orina teniendo la mínima contaminación de la muestra. Por lo tanto, es un sistema que prefieren mucho y que les da mucha calidad a sus estudios. Entonces, volvemos a decir, si ustedes se meten a la página de BD y las instrucciones dicen que mantiene la orina hasta por 72 horas, debido al conservador específicamente formulado para este tipo de muestras, así que sería uroanálisis. Vuelvo a insistir, quizás soy muy exigente, pero a veces nosotros como personas necesitamos las instrucciones lo más específicas posibles, ¿sí? Entonces, en este caso no nos dice la temperatura a la que se debe mantener esto. O sea, es lógico, ¿no? Que nosotros deberíamos mantener estas temperaturas en refrigeración, ¿sí? Porque este dato me lo da la guía, pero la guía no me dice que use tubos conservador. Y esta página de BD nos dice que use el conservador, pero no nos maneja la temperatura, ¿verdad? Entonces, obviamente, los diseñadores de estos tubos, de todos los materiales, obviamente sí hicieron los experimentos, fallaron, invirtieron mucho dinero, sacaron la bioestadística y ya saben qué temperaturas y qué tiempos y qué volúmenes manejar. Pero a veces ellos presuponen que nosotros ya sabemos todo eso y no es así. Entonces aquí me dije, bueno, vamos a forzar lo que dice la guía, vamos a sacar esa temperatura, porque precisamente de eso tratamos, ¿no? Manejar la orina fuera de los estándares. Y vamos a llevarla a una temperatura incorrecta, ¿no? Que serían los 37 grados. ¿Por qué? Porque se los pondré con la siguiente metáfora. Si ustedes fabrican chalecos antibalas, ¿cómo los van a probar? Los van a probar con balas de goma, con piedras, con no sé, globos de agua, no, ¿verdad? Se tienen que probar con lo más agresivo, que sería una bala real, para probar su desempeño. Bien, entonces, esta es la tabla que es un poquito compleja. Me voy a regresar un poquito para que no se distraigan. Entonces, el experimento consistió en 4 tubos o 4 grupos de orina. Bueno, vamos a hablar primero de los primeros 2 grupos, que sería que la misma orina se repartió en 2 tubos diferentes. Un tubo previamente ya se había eliminado el ácido bórico por lavado, es decir, se lavó perfectamente y se trató de que no quedaran rastros de este conservador. Y el siguiente tubo es el que sí tenía conservador, ¿sí? O sea, este estaba íntegro como lo trae el fabricante. Y pusimos ambas muestras de orina y estas muestras se pusieron a 37 grados a incubar. Una vez que se colocó la orina, se aseguró que fuera estéril, o una orina con la mínima carga bacteriana, se ocupó una cepa de Klebsiella sp, ¿sí? Es decir, agarré una placa de cultivo de McConkey y agarré una asada y se la coloqué a cada grupo. Por lo tanto, ya cada orina estaba inoculada y se iba a dejar un tiempo de 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 a 37 grados. Por lógica, ¿qué es lo que iba a pasar? Que iban a crecer las bacterias, sí, pero a diferentes velocidades. ¿Por qué? Por la limitante del preservativo, que es el borato o ácido bórico. Ahora sí explicamos la tabla. Entonces, se dividieron y se fueron tomando lecturas cada hora de tanto de pH como se fue haciendo la microscopía. Entonces vamos a hablar primero de la influencia del pH. Vean, a las 9:30, que sería la hora de la inoculación, pues esta orina estaba neutra. Después a las 10:30, ambas orinas estaban totalmente neutras. A las 11:30 no hubo ningún cambio, pero fue hasta las 12:30 que esta orina,
que es la que no tenía conservador, empezó a elevar el pH, es decir, alcalinizarse. ¿Sí? Pasó otra hora y la orina con ácido bórico no cambió su pH, la de que no tenía preservador se mantuvo en 7.5, pero fue hasta las 3:30 que ahora sí, la orina con inhibidor, lo vamos a llamar inhibidor para que sea un poquito más fácil. Sí, alcalinizó a 0.5 unidades, pero vean cómo la orina sin inhibidor, ahora sí cambió de 7 a 8, que en términos logarítmicos es una gran cantidad de aniones hidróxido. Otra parte serían los nitritos, que es algo bien importante. Vean, a las 9:30 no hubo cambio ninguna, a las 10:30 tampoco, pero fue a las 11:30 que nuevamente la orina que no tenía inhibidor empezó a dar la reacción de nitrito positivo, pero de manera muy débil, es decir, el color fue rosa, claro. A las 12:30 fue cuando, ahora sí, el tubo con preservativo ya dio un color débil, pero el tubo sin inhibidor ya dio un color más marcado. Y de ahí en adelante, pues esta reacción es irreversible, pues ya todas presentaron positividad a nitritos. Hemoglobina, bueno, el sedimento contenía algunos eritrocitos por campo y observamos cómo desde el principio ambas orinas nos marcaron como hemoglobina trazas. ¿Qué pasó? Hubo un cambio igual a las 12:30, que parecería ser la hora donde hubo mayor actividad bacteriana, que pasó de dar trazas, es decir, puntos le voy a pasar un poquito, aquí. Eso sería trazas, ¿no? Para la tira, que hubiera puntos de color verde dentro del fondo amarillo. Lo voy a regresar. Pero en esta hora fue cuando hubo un cambio de trazas a una cruz, que ahora sí todo el colchón se ve homogéneo en su coloración o en su reacción a hemoglobina. Aquí podría ser una variable, no sabemos cuál fue. Puede ser que las bacterias generaban una hemolicina y empezaron a alisar los eritrocitos. O que el pH, que también es un factor para la lisis eritrocitaria, pues empezara a hacer la lisis y marcarnos ahora como un color homogéneo dentro del colchón. Bueno, y aquí es lo que la microscopía nos ayuda. Vean, a la hora de inoculación, bueno, también otra cosa menciona bien importante, para la microscopía no se utilizó orina centrifugada, porque esto siento que iba a desestabilizar al crecimiento bacteriano, que es muy sensible. Si se le mueve mucho la temperatura, se le expone a la luz o hay movimiento mecánico, pues la curva de crecimiento ya no es tan lineal. Por lo tanto, lo que se ocupaba era una ligera homogenización por inversión del tubo y se ocupaba esa orina, que si no se centrifuga se le llama orina nativa. Entonces, a las 9:30, ambos tubos presentaron solamente un bacilo por campo de 40X. A las 10:30, la bacteria con inhibidor seguía presentando la misma cantidad y a las 11:30 también la misma cantidad. Fue hasta las 2:30 donde vean cómo empieza a levantar un poquito el conteo. Tres bacilos por campo de 40X, después 5 y llegó hasta un máximo quizás de 7. Pero la orina sin inhibidor, aquí es donde mostró el aspecto más importante, que pasó desde la hora de incubación, pasó a crecer a 3 células por campo, a 5, a 10, a 20 y a 25. Y aquí es la imagen donde se les muestra pues cómo son los cambios, que aquí no se ven muchos cambios en los demás colchones, más que en la parte de nitritos. Observen como aquí empieza a 1 hora, pero aquí empieza un poquito antes. Y esa es la evidencia. Aquí les mencionaba, esa es la tira que detecta hemoglobina, pero no está detectando puntitos. De igual manera aquí nos detecta puntos. Y aquí sería la comparativa, que recuerdan que es a las 12:30 donde hay una diferencia significativa, donde hay un marcaje muy tenue de nitritos en la orina con inhibidor y un marcaje franco en la orina sin inhibidor. Y aquí están las fotografías. Las voy a pasar un poquito rápido porque ya nos estamos acercando a los 45 minutos de exposición. Y aquí vean, es muy difícil ver aquí los bacilos, por eso decidí encerrarlos en un círculo.
aquí es a las 10:30, aquí es a las 11:30, este sin preservativo, y vean que como preservativo se mantiene una cantidad baja, y es hasta las 12:30 donde ya se ven mucho más, todo esto está lleno de bacilos, entonces se ve un crecimiento mayor que en su contraparte con el inhibidor. Y pues aquí serían ya las muestras finales de 1:30 y 3:30 de la tarde, donde ya finalmente pues el inhibidor ya es vencido, ¿no? Es sobrepasado y la capacidad bacteriana termina ganando. Bien, se hizo ahora el otro experimento recuerden que les mencioné que eran 2 tubitos, se ocupó una cepa diferente, que en este caso era el Lactobacillus, a partir de una muestra de urocultivo que pues contenía contaminación con secreciones genitales. Lo voy a pasar un poquito rápido. Aquí el caso es que no hubo un cambio significativo. ¿Por qué? Porque la bacteria es un poquito más exigente, necesita más requerimientos, es un bacilo gram positivo, y el crecimiento es un poquito más lento, ¿sí? Comparado con la enterobacteria que era Klebsiella, que su tasa de crecimiento ronda los 25-30 minutos para que se divida, ¿sí? Entonces aquí la diferencia no fue tan significativa, vean, no hubo cambios radicales de pH, no hubo diferencia en nitritos, de hecho nunca marcó nitritos, solo varió un poquito el colchón de hemoglobina y el crecimiento también estuvo limitado. ¿Sí? La paleta de colores nos muestra que no hubo ningún cambio y el crecimiento, aquí lo voy a ir señalando, fue más discreto que la vez pasada. Y en la parte final, pues sí hubo más crecimiento en la parte que no tenía el inhibidor que en la parte con inhibidor, que eso pues era de esperarse, pero aquí comprobamos que funciona muy bien los tubos con conservador, que no importa que sea esta marca, pueden ser otra marca, pueden incluso ustedes fabricarlos, pero pues ya retamos que incluso en condiciones de 37 grados que nunca se debe almacenar una muestra, pues sí hay cierto límite que sería más o menos al menos 1 hora en esa temperatura para que no hubiera cambios significativos, ¿no? Más allá de 2 horas es cuando ya vemos un cambio que nos alteraría el reporte tanto en la parte de la tira como en la parte de microscopía. Vamos a ir un poquito más porque nos quedan todavía 2 experimentos. Este sería bien importante, el decantado contra el aspirado. Bien, las guías nos dicen que podemos nosotros eliminar 9 mililitros y dejar 1 mililitro, que sería eliminar el sobrenadante y dejar el sedimento después de centrifugar. O otra opción sería eliminar 9.5, que sería el 95% de la muestra, y dejar el 5%, que serían 0.5 mililitros. Pueden ustedes jugar con estas 2 variables, ¿no? Hay otro que también podemos ocupar sedimento decantado o sedimento aspirado. Y podemos trabajar ya sea con sedimentos escasos o abundantes, ¿no? Y aquí pongo la captura de pantalla de la guía que lo dice, ¿sí? Que es el factor de concentración del sedimento, que es dejarlo hasta 1 mililitro o hasta 0.5 mililitros si hemos partido de los 10 mililitros iniciales. Ahora, vean, aquí lo mismo, es la misma muestra de un paciente, solamente que se dividió en 2 tubos Falcon. Este icono es para representar que se hizo el decantado, es decir, eliminar el sobrenadante por vertir así la orina. Y este icono sería el aspirado, que yo simplemente lo que hice fue introducir una jeringa y con cuidado eliminé todo el sobrenadante y dejé exactamente el mililitro para observar. Entonces vean cómo después de la centrifugación, pues es muy similar el contenido de ambos. Vamos a ver los resultados. Ya montados en microscopía en 40X, vemos cómo estos dos son los grupos de, es la misma muestra, pero tomé 2 fotos para ver los campos cuando se aspira el sobrenadante. Vean que aquí vemos una célula urotelial y vemos algunos cuerpos de leucocitos. En esta otra foto, que es en la misma orina, pero otro campo, igual vemos una célula que parecería un macrófago, alguno que otro leucocito y hasta ahí. Por su contraparte, el decantado, vemos también algunas células leucocitarias, pero no vemos urotelio. Y en esta parte, pues sí, alcanzamos a ver lo que parecería un macrófago.
Bueno, la orina anterior era una orina con sedimento escaso. Vamos a ver ahora cómo se comporta con un sedimento más abundante. Vean, estos dos campos son de la misma muestra y esta es una muestra que ya contiene más elementos, que contiene blastoconidios, que contiene algunas células, que contiene algunos cristales de ácido úrico individuales y que contiene algunas maclas, ¿sí? Entonces, estos dos fueron por decantado y ahora vamos a compararlos con la parte cuando se aspiró el sedimento. Ahora, las fotos de arriba comparado con los de abajo, sí hay una diferencia bien grande, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver? Es estos cuerpos grandes que son unas maclas aproximadamente de 300 micras. Ahora, ¿por qué no se ven en la parte de arriba y en la parte de abajo? Sí, porque cambiamos la técnica, que sería el aspirado. Igual en esta fotografía comparé ambos campos. La mitad, si se dan cuenta, está dividido. La mitad para acá fue cuando se decantó y la mitad para acá fue cuando se aspiró. Entonces vamos a acercarnos a nuestra pantalla y vean, realmente en ambas están, permítanme, aquí. Están muy parejas, realmente no hay diferencias tan enormes, pero sí hay una diferencia muy marcada. Entonces, ambos tienen blastoconidios, vamos a ver, sí, y están distribuidos casi en la misma cantidad. Ambos tienen cristales pequeños o individuales, sí, ¿verdad? Aquí tenemos un ácido úrico que mediría aproximadamente 5 micras, ¿sí? Y aquí también lo estamos viendo, ¿sí? Células escamosas, bueno, vamos a buscarla. Me parece que aquí es que me estorba un poquito la barra de herramientas. Aquí hay una célula probablemente y bueno, aquí no la encontramos o estaría por acá. Pero sí, en ambos casos había. Leucocitos, bueno, esto parece ser un leucocito, por aquí también. Y del otro lado, pues está desenfocado, pero también registré ese hallazgo de leucocitos. Pero ahora sí, lo que los diferencia es que aquí sí se rescataron las macras, mientras que en esta parte no, ¿sí? Obviamente yo tomé más fotos, observé más campos, observé más preparaciones, pero repito, sería un poquito tedioso observar, no sé, 25, 50, 70 fotos y no nos daría tiempo. Por lo tanto, les puse en los campos más representativos del experimento. Vamos a discutir estos resultados. El aspirado, fíjense, si quieren ustedes repetir este experimento, tiene la ventaja de recuperar un poquito más de elementos formes que el decantado, pero es más lento su procedimiento. Es decir, yo hice el decantado con la jeringa a una velocidad muy baja, pero imagínense, si yo lo hago más rápido, por principios físicos, aspiraría mucho sedimento y entonces podría ser contraproducente porque podría llevarme más elementos que el decantado. Y pues se requiere material extra, ¿verdad? Algún otro pipeta especial o una punta o una aguja por cada muestra, porque pues no se puede ocupar la misma. Y pues las ventajas de un método son las desventajas de otro. Por lo tanto, la diferencia no es quizás tan grave, por lo tanto yo podría recomendar ambos métodos. Pasamos ya al experimento 4 y vayan preparando sus preguntas, ¿sí? Bueno, sería, perdón, utilizar el tipo de portaobjetos. Y bueno, aquí nos dice que la guía española que ocupamos en una muestra 20 microlitros sobre un cubreobjetos de 24 por 24, ¿verdad? Entonces, otras guías manejan que podemos ocupar 10 microlitros de orina, otras dicen que 25, otras que 50. Bueno, cada una puede sernos de mucha ayuda, pero también tiene algunas desventajas, que las hablaremos más adelante, ¿sí? Pero aquí hay otros factores, porque si nosotros ocupamos la orina sin colorante, pues podemos hacer una especie de cuantificación de elementos, pero también podemos ocupar el colorante a esta dilución, que sería 1:11, o un colorante un poquito más concentrado, 1:2. Entonces, todo eso, como son volúmenes, nos van a terminar variando un poquito la observación, ¿no? Sobre todo si yo ocupo un método y luego llega otro analista y la misma muestra la ocupa con otro método, entonces va a tener esos resultados diferentes, ¿no? Y también el sistema COVA, que me costó mucho trabajo conseguir este material, pero se lo agradezco enormemente a dos de mis amigos, a un químico de Tabasco y uno de Puebla, que me facilitaron el material. Y es ese tipo. Bueno, no sé cuántos de ustedes pongan en el chat cuántos de ustedes ocupan estos preparaciones o ocupan estos sistemas que son un poquito más caros, pero miren, se ven muy elegantes. Y vamos a ver el experimento. Se supone que nosotros informamos a los elementos por campo, ¿verdad?
pero hay algunos documentos internacionales que nos recomiendan informar los elementos por microlitro, lo cual no es completamente lineal, ¿sí? Si bien existen ecuaciones para hacer la transformación, pero para hacer una cuantificación y reportar elementos por microlitro, se requiere un poquito más de cuidado a la hora de llevar los volúmenes y los factores de concentración y el pipeteo. Entonces, sabemos o debemos saber que la orina no es un líquido como, no sé, como un reactivo de glucosa o o trabajar un suero o un plasma. Es decir, es un líquido de desecho y por lo tanto es muy variable su composición, ¿sí? No solo van a ser elementos disueltos, sino elementos no formes que son insolubles. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos cuantificar o semi-cuantificar elementos, vamos a encontrarnos obstáculos, que sería cuando los leucocitos se agregan. Que si ponemos una metáfora, cuando tenemos coágulos y vamos a hacer un examen de citometría o biometría hemática, pues no se puede, ¿verdad? Porque los coágulos hacen que se falseen los resultados, ¿sí? Los agregados plaquetarios o los agregados leucocitarios en el caso de la orina, ya no hacen una orina tan confiable para su cuantificación. Luego también los restos de tejido, es decir, cuando nosotros observamos grandes partes de tejidos que son célula junto a célula, que ya sean de células renales o células uroteliales, también nos afectan la homogeneidad. Tamaños variados de cristales, es decir, no es lo mismo contar 2 cristales pequeños a 2 cristales gigantes. ¿Sí? Elementos frágiles como cilindros también nos dificultan su cuantificación, porque puede ser que un cilindro originalmente sea de un tamaño de 800 micras, pero por el movimiento mecánico a lo mejor se fragmenta en 8 pedazos más pequeños de 100 micras, entonces pues ya nos cambia la contabilidad, ¿sí? Y sobre todo la mucina, ¿no? O la oromucina nos dificulta esto. Entonces vamos a ver a la comparación. Estos iconos nos indica que usamos un portaobjetos y un cubreobjetos normal. Y vean estos dos campos de la misma preparación, ¿sí? Contienen células del uropetelio, contienen leucocitos y contienen algunos cilindros y contienen blastoconidios. Vamos a compararlos en la parte inferior, que sería con el sistema del sistema COVA o FastRed. Es el sistema que ya tiene los pocillos marcados, incluso tiene una cuadrícula. Y vean cómo la diferencia no es mucha. ¿Ven? ¿O alguien de ustedes ve que hay una diferencia significativa? Vamos a ponerlos en este diagrama de luna. Y vemos cómo de este lado está el sistema de porta y cubre. Y vemos toda esta distribución. Lo que más se ve pues son los blastoconidios. Se ve algunos leucocitos. Se ve aquí el cilindro. Se ven algunas células epiteliales, etcétera, ¿no? Y de esta parte, que sería el sistema COVA o FastRed, vemos que existe casi la misma cantidad y casi la misma proporción, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que ambos sistemas están bien hechos porque son equivalentes siempre y cuando cuidemos bien nuestro pipeteo, cuidemos bien la fuerza también con la que distribuimos la muestra y demás parámetros que ya hablamos anteriormente. Si quisiéramos ser más exigentes, diríamos que en este caso sí hay una especie cristalina que podría ser ácido úrico o oxalato, no recuerdo, y en esta parte no. Pero vean cómo, pues, la mayor parte de los elementos sí se mantienen. Y es lo que yo pensaba en un principio que no. Yo pensé que esto se iba a distribuir de una manera heterogénea y que no iba a servir bien, pero realmente aquí refuté mi propia hipótesis. Aquí volvemos a comparar otro sedimento donde solamente contiene algunas bacterias, algunos leucocitos y uno que otro cristal. Entonces, es la parte superior, bueno, también blastoconidios. La parte superior es la parte de portaobjetos y cubreobjetos. Y vean la parte inferior, que es el sistema COVA o subdividido, cómo no hay tanta diferencia, ¿sí? Se alcanza a rescatar casi lo mismo. Volvemos a poner este diagrama, muy ilustrativo. Entonces, vean, de esta parte, la parte izquierda es la FastRed, donde se alcanza a ver exactamente lo mismo. Bacilos, leucocitos, eritrocitos y un cristal. ¿vean? Entonces aquí vamos a ver también bacilos, leucocitos, eritrocitos y por aquí ha de ver el cristal que no se ve bien. Entonces ambos sistemas tienen resultados similares.
El sistema COBA o FastRed, que son dos marcas diferentes, parece ser una buena herramienta para principiantes. ¿Por qué? Porque viene ya cuadriculado. Su cuadrícula de uno es redonda y la cuadrícula de otro tal cual son líneas rectas. Entonces nos puede servir para un recién egresado poder cuantificar y saber cuál es un campo, ¿no? Cuántos elementos por campo. Sería más fácil, pero es más costoso. Y según las probabilidades de cada laboratorio se puede elegir un método o el otro. Sí, y ambos sistemas pues tienen esa desventaja, ¿verdad? No toleran maclas tan gigantes, cercanas a 1 milímetro, y demasiado moco, porque ya no es un líquido fluido, sino un líquido viscoso. Y llegamos ya a las conclusiones generales, y que sería el ajuste positivo o negativo de cada proceso o subproceso tiene efectos definitivos en el resultado. Ya lo vimos, ¿sí? La magnitud de estos efectos deben plantearse para cada orina en particular. Debemos integrar las instrucciones que nos brindan los documentos estandarizados, ¿sí? Es decir, no casarnos solamente, por ejemplo, con la guía italiana, ¿no? Es decir, solamente la voy a usar ella, que no está mal, pero es mejor hacer una combinación de todas. Crear nuevos procesos estandarizados y tomar la iniciativa de experimentar y con ello contribuir pues a la evolución del área de uroanálisis, que espero que en estos años que estamos más interconectados, estamos llevando a cabo más conferencias, pues tengamos muchos mejores resultados. Y por último, esta es la imagen que me quiero llevar al final para a veces explicar esos resultados tan difíciles. Pues tenemos diferentes situaciones en las orinas, ¿verdad? Puede ser que una sea orinas con lípidos, orinas con cristales, orinas con demasiada sangre, orinas con pigmentos biliares. Y solamente una pequeña porción, que sería esto que se llama orina ideal, sería la que nos trabajaría linealmente o sin grandes errores, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a tener incluso combinación de 2 o más situaciones que pongan a prueba pues al técnico o al químico, ¿verdad? O al especialista. Es por eso que mi intención fue darle esas herramientas a ustedes para llegar a modificar ciertas metodologías, pero delimitar, ¿no? Si yo aumento la fuerza de centrifugación, ok, me va a funcionar, pero hasta ciertos límites o para ciertos casos, ¿no? O si yo disminuyo el volumen de pipeteo o el volumen de la tinción, etcétera, todo eso debemos de trabajarlo y espero que a futuro salga un documento redactado y estandarizado en el que nosotros marquemos esos puntos. Pero pues falta de la participación de todos y que cada quien pues vaya haciendo estos experimentos. Bueno, entonces ya llegamos al final. Les agradezco mucho por su tiempo. Estoy totalmente abierto a las preguntas que quieran hacer por el chat o como quiera el administrador. Y pues vamos a dar unos minutos para contestar esas con mucho gusto. Entonces le doy los micrófonos aquí a los organizadores. Está silenciado el micrófono de los organizadores, por si quieren quitarle el silencio. Bueno, creo que no nos están escuchando los organizadores, o no sé si hay alguna falla. Bueno, me voy a permitir leer algunos comentarios que están diciendo. Nos dice, ¿será posible que compartiera las guías que presentó? Claro. A ver, para empezar, están en el grupo de Facebook que se llama Uroanálisis, ¿sí? Que el director sería el químico Daniel Naranjo. Ustedes entran en la parte de archivos y están absolutamente todas las guías que mostré, ¿sí? Es de fácil acceso, las pueden descargar. Si tienen algún problema, en ese mismo grupo de Facebook, cualquiera de los compañeros puede ayudarles, ya sea que por correo les manden esas guías,
pero sí es bien importante. Por ejemplo, lo que yo hice fue en mi disco duro, pues ya tengo una carpeta de todas las guías, todos los libros, todos los PDFs y ordenados. Bueno, Isa Adulci dice, sí trabajamos de manera manual y qué es lo que... si trabajamos de manera manual, ¿qué es lo que tendríamos que estandarizar? Pues todo. Tiempos de homogenizado, tiempos de proceso de muestra, tiempo de volumen de pipeteo, material que se va a usar, etcétera. Porque si ustedes no hacen eso, es muy posible que esa orina pues tenga sesgos analíticos. Siguiente comentario de Adriana Lozano. Dice, las maclas se pueden soltar al mezclar o agitar la orina. Bueno, aquí es un aspecto bien importante. Las maclas, entre más grandes, se hacen, obviamente, cambian sus propiedades físicas. Entonces, por eso en los primeros experimentos era algo muy difícil de trabajar, porque ustedes cuando homogenizan, en cuanto dejan quieto, esas maclas empiezan a sedimentar en cuestión de 15 segundos o 20. Por lo tanto, es muy difícil tener todos esos cuerpos ya en el microscopio. Entonces, ahí es donde sí se tiene que cambiar la metodología. Es más, hay incluso algunas maclas que no caben en la punta de la pipeta. Lo que yo recomiendo es recortar un poquito. Bueno, la recomendación es primero intentar hacer el examen de orina normal, ¿no? Hacer todas las observaciones, pero obviamente no vamos a poder rescatar esas maclas tan grandes. Una vez hecho el examen de orina, cortamos una punta, agarramos ahora sí los cuerpos que son muy grandes y los depositamos en una nueva preparación y ahora sí observamos qué características tienen esas maclas y entonces combinamos lo del segundo informe con el primer informe. Voy a seguir leyendo un poquito de preguntas. Verónica Espinosa nos dice, nos habían comentado en otras pláticas que no se recomienda usar tubos de fondo cónico. Habría que puntualizar bien qué persona nos comentó eso, puesto que no es una recomendación de un servidor, es una recomendación que viene en las, ¿cómo se llama? En las guías. Si recuerdo, me imagino que fue el doctor Dalet, pero fíjense, vuelvan a ver el video, él dice que para calcular el volumen cristalino, ahí sí es cuando se tiene que cambiar el material y deben usar tubos curvos, ¿sí? Porque de otra manera las maclas se maltratan y es más, se compactan más. Entonces, mucho cuidado. Solamente en el cálculo del volumen cristalino se debe usar otro tipo de material. En el examen rutinario de orina sí se recomienda ocupar el tubo. Vuelvo a hacer la invitación, así como se presentaron aquí estos experimentos, usted prepare distintas orinas y use un material y use otro y anote sus resultados y compártanlos por medio de nuestros grupos y veremos si hay alguna diferencia. Laura Teresa Sánchez nos dice, bonita tarde, gracias por su ponencia. Tengo una duda. ¿Se sigue utilizando el término citólisis bacteriana y adherencia bacteriana o solo células clave? Eso es bien importante y hay que puntualizarlo. Citólisis bacteriana es un término que utilizan los histopatólogos o los patólogos. Entonces, eso es aparte. Eso se debe usar solo en su campo. En la parte de orina ya no se debe usar, ¿sí? Se debe usar que existen bacterias intracelulares o comunidades bacterianas intracelulares y solo se reportarían cuando encontráramos células uroteliales con invasión de bacterias, ¿sí? Tendríamos que tanto verificarlo con la tinción supraorbital y también podríamos hacer una tinción Gram, ¿sí? Entonces, de manera que nosotros estemos bien seguros que estas células estén ya sea solo adheridas o ya internalizadas dentro de la célula urotelial, sería como nosotros reportaríamos el fenómeno llamado vida intracelular o comunidades bacterianas intracelulares. Esto es importante, sí, porque indica que la infección bacteriana ya evolucionó. Recuerden que puede haber vida planctónica, es decir, que las bacterias anden sueltas en la orina, o una vida intracelular, que sería las comunidades bacterianas. Otra forma sería las biopelículas o biofilm, y otras formas serían la filamentación bacteriana o las formas C, ¿sí? Entonces, son variantes
de infecciones urinarias. Y para células clave, también no está bien dicho porque esas se refieren a células escamosas, propiamente hablando además de la parte vaginal, y donde en la parte vaginal sí tienen un papel de patogénesis que está ahorita en discusión por los microbiólogos, pero Gardnerella no ha demostrado infectar el tracto urinario, solamente colonizarlo. Organizadores de Perú, ¿quieren ya intervenir o sigo hablando las preguntas? Sí, químico. A ver, le paso las preguntas. Claro. A ver, acá un participante nos dice, Isa nos dice, si trabajamos de manera manual, ¿qué es lo que tendríamos que estandarizar? De repente crea un resumen, nos pide. Esa ya la leímos. Sí, esta pregunta ya la respondimos. Ok. Próxima estación. A ver, parece que hay un poquito de desfase. Si gusta, mire, voy a leer otras 5 preguntas en lo que se estabiliza su conexión. Vamos ahora a compilar, Lucy, que nos pregunta, ¿cuándo se observan las blastoconidias? Perdón, ¿cuándo se observan las blastoconidias y qué relevancia tienen en el paciente que lo presenta? Bueno, los blastoconidios es la forma más correcta de llamarle a lo que se conoce también como levaduras. Entonces, eso sería una infección micótica, ¿sí? O lo que también se denomina como funguria. Entonces, el hallazgo de hongos en la orina se llama funguria. Entonces, hay diferentes tipos de formas que se pueden presentar. Los blastoconidios, pueden haber pseudomicelios, puede haber micelios reales, o incluso ya complejos que se llaman bolas fúngicas, que sería una biopelícula de esos hongos. Y pues la relevancia es muy importante porque hay muchas infecciones de esta índole. Permítame tantito. Ok, aquí hay otra. Dice, ¿cuántas veces es recomendable homogenizar el sedimento antes de colocarlo para observar el microscopio? Realmente esta plática contemplaba 9 experimentos, pero fue muy extensa. El químico Ángel me hizo la observación que el panorama iba a ser demasiado amplio y no podríamos concluir algo tan específico. Por lo tanto, quise omitir esa parte, aunque sí me hubiera gustado trabajarla. Entonces, si ustedes están de acuerdo, más adelante haré la continuación de estos experimentos, quizás en enero del 2022 podamos presentar este trabajo. Pero para contestar tu duda, igual te invito a hacer estos experimentos, aunque lo que se recomienda es que una vez que se tiene el tubo, lo voy a acercar, supongamos que aquí ya tiene el sedimento, se puede hacer estos golpeteos, ¿sí? Ahora, una forma de tener un control positivo es encontrar un sedimento muy abundante, que sería esas orinas que contienen uratos amorfos, ¿sí? Entonces, ellas nos generan un sedimento bastante abundante y que se compacta mucho con la centrifugación. Entonces, ahí te das cuenta. Si le das 2 golpes, no se va a deshacer ese botón o no se va a homogenizar. A lo mejor si le das 4, ya se homogeniza, pero yo recomiendo, no sé, alrededor de unos 10 a 15 movimientos así. O también se puede hacer una especie de agitación suave, de manera que se pueda hacer eso. Entonces, en el caso de los uratos, si ellos que son el elemento más denso se pueden homogenizar con 15 movimientos, entonces todas tus demás orinas, por ley, se podían homogenizar con esos mismos 15 movimientos. Vamos a contestar otras 3 preguntas. Lidia Tiquianes nos dice, ¿se pueden combinar los criterios de las guías internacionales para una estandarización del análisis? Claro, es lo que mencionamos en la última parte de la plática.
Permítame. Uy, se están borrando algunas preguntas. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, esta ya la leímos, perdón. Dice, perdón, aquí ya, es que se pasaron. Me parece que ya más falta una pregunta por responder. Dice nuevamente, pero si se observan en las células superficiales en lugar de las uroteliales, me imagino que se refiere a las células escamosas, ¿sí? ¿Cómo se reporta? Bueno, aquí viene otro interferente. Si usted está seguro que se realizó el aseo previo de los genitales del paciente, si cumplió con la fase preanalítica, entonces la orina se puede considerar de calidad. Y entonces, si existen células escamosas, entonces muy probablemente sean de uretra. Pero si no se tiene el conocimiento de que se haya llevado a cabo este cuidado, lo más probable es que sea una contaminación genital, ¿sí? Tanto como la uretra externa del hombre o con los labios vulvares de la mujer. Entonces, no pierde mucha importancia. Y entonces, esas células que se encuentran no se deberían informar, ¿sí? Solamente las uroteliales. Y bueno, organizadores, según yo ya tengo, bueno, perdón, va una última pregunta y ahora sí ya paso a darle los micrófonos al organizador. Yesenia Palomino nos dice, en mi hospital usamos un vórtex para homogenizar el sedimento. Es lo que ya no pude realizar. Realmente usted le invito a hacer un experimento dual en el que use vórtex y en el que use los movimientos que le sugerí. Ahora, el vórtex se ha reportado que es muy agresivo con los eritrocitos, con algunos leucocitos y con los cilindros más frágiles. Estos sí se ocupan una velocidad alta o una magnitud de revoluciones muy altas. Entonces, lo que se recomienda es que si va a usar vórtex es que sean movimientos muy suaves, semejantes al de una mano. Pero si puede hacer los experimentos y después compartiéndolas, sería muy nutritivo para todos nosotros. Y ahora sí cedo los micrófonos a los organizadores. ¿Listo, químico? ¿Sí nos escucha? Adelante. Ok, sí, disculpe. Acá por el chat veo una consulta, nos dice Belén. Me tocó ver una ocasión que cuando se desprendían el botón después del decantado suelen mover con la ayuda de gradilla, ¿es correcto? A ver, ¿me podría leer un poquito más despacio la pregunta? Belén dice que le tocó ver que para homogenizar el botón que quedaba después del decantado, lo solían mover con ayuda de la gradilla. También es válido siempre y cuando no sean movimientos muy suaves para que no se deshaga el botón, ni movimientos muy bruscos como para que vaya a generar lisis. Listo, químico. Creo que hemos culminado. No tenemos más consultas al parecer. Y ahí le damos las gracias por la ponencia el día de hoy y a todos los participantes. Recuerden, este domingo 28 tenemos la última sesión con el doctor Fogassi. No va a ser a esta misma hora, va a ser como la primera sesión que tuvimos con el doctor Dalet. Va a ser a las 2 de la tarde hora peruana, 1 de la tarde hora México. Así que estén atentos. El ponente lo va a exponer en inglés, pero vamos a tener un traductor en vivo. Vamos ahí antes a dar las indicaciones, así que también les recomendamos que ingresen minutos antes para que puedan configurar la opción de traducción en vivo. ¿Ok? Listo. Gracias, químico, por la ponencia. He visto que por ahí muchos han tomado en cuenta algunos detalles que cada uno realiza en su laboratorio.